ahí en el Evangelio de Lucas y vamos al capítulo 5. Evangelio de Lucas, según Lucas, capítulo 5. Realmente el Evangelio es de Jesucristo, pero la narración del Evangelio es según Lucas, capítulo 5. ¿Ya lo tiene por ahí en su Biblia? ¿Sí tiene su Biblia por ahí? Algunos me dicen amén y no tienen nada. Bueno, es que a veces me doy cuenta. Dice los primeros 11 versículos de Lucas 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a ver esta mañana, hermanos, un mensaje que le he llamado el llamamiento de Dios, o le he titulado el llamamiento de Dios. Y bueno, hermanos, Dios llama, y ese es una verdad, ese es un principio, eso es algo que lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Dios siempre ha llamado, Dios a lo largo de su tiempo en la iglesia, Él ha llamado a hombres y a mujeres a su servicio. A todos nos llama a servirle, y a algunos los llama para tareas específicas o tareas especiales. A algunos los llama para ir más allá. Él es soberano en todo, y en este sentido en particular, Él es soberano en a quién escoge y por qué lo escoge y qué llamado le da y qué es el trabajo que Él encarga. Nada más, hermanos, les invito a pensar por un momento a nuestro Dios sentado en su trono y viendo su reino y viendo a cada una de las personas que estamos participando o siendo parte de o siendo llamados a su reino. Y vemos a Dios en esa infinita sabiduría y omnisciencia y todo el poder que Él tiene. Lo vemos a Él, hermanos, observando a todo el pueblo cristiano vivo en este momento. Ha habido pueblo cristiano en el pasado que ya no vive, ahorita están en la presencia de Dios, han muerto y ahora están con el Señor, pero ahorita hay una generación de cristianos vivos, ¿sí? Como en el tiempo de Pedro, de Jacobo, de Juan, había una generación de creyentes también que estaban ahí, de quien el Señor quiso llamar. Él quiso echar mano de ellos para servirse de ellos,
¿sí? En el buen sentido de la palabra, Dios es el único Dios bueno que puede servirse de alguien y al mismo tiempo bendecir, ¿sí? Él es el único que puede usar a alguien y para esa persona a quien Él llama y a quien Él utiliza, no es, hermanos, un martirio, no es un abuso, sino por el contrario, es un privilegio. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores y servir a Dios, hermanos, es un privilegio. ¿Sí? Aun y cuando implique sacrificio y cuando implique compromiso y aun y cuando implique responsabilidad y cuando implique cansancio y cuando implique lo que sea, hermanos, servir a Dios siempre es un privilegio. El que Dios te llame y te invite a participar en su obra y te dé una responsabilidad, hermanos, es un privilegio. Y hermanos, es un privilegio por donde lo quieras ver. Es un privilegio, hermanos, porque servir al Rey eso ya es algo maravilloso. Pero si quitáramos eso, o si lo ponemos en un lugar, en su lugar que tiene servir al Rey, pensar, hermanos, que si Dios me está llamando, Él nunca me deja hacer las cosas yo solo. Entonces, ¿qué hace Dios cuando me llama? ¿Qué hace Dios cuando me llama? Me capacita, y no solamente me capacita y me entrena dándome a mí algunas capacidades, sino que su presencia nos acompaña, porque Dios nunca nos deja, hermanos. Él siempre hace la obra. Aún en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamaba a una persona, Él enviaba su Espíritu Santo y ungía a esa persona en el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo utilizaba a esa persona a través de la obediencia de esa persona, y Dios terminaba haciendo la gran obra. Y lo podemos ver en cualquiera de los personajes a quien Dios llamó en el Antiguo Testamento. Vemos, hermanos, que las obras grandes y maravillosas y muchas veces sobrenaturales que se hicieron fueron hechas por la mano poderosa ¿de quién? De Dios. Por eso es un privilegio, hermanos, servir a Dios. Porque cuando Dios te llama, no se trata de ver lo que vas a sacrificar ni lo que estás dejando de lado. No se trata de ver, hermano, aquellas cosas que quizá tú pudieras perder en algún momento. Se trata, hermanos, de que Dios es el que te está llamando y que Él va a estar ahí contigo. Él va a estar ahí contigo. Ahora, vemos en este llamamiento, hermanos, que Dios en su soberanía escoge hombres y mujeres a servirle. Pero es responsabilidad de la persona la respuesta al llamado. ¿Sí? Porque también tenemos en la historia y en las narraciones de la Biblia quienes han dado respuesta. ¿Quiénes han dado respuesta de una manera? ¿Quiénes han dado respuesta de otra manera al llamado que Dios ha estado haciendo? En primer lugar, hermanos, lo que podemos ver en este pasaje de Lucas capítulo 5 es que Jesús cautiva la atención de la persona a quien Él llama. En los primeros 7 versículos vemos que el Señor se acerca ahí donde estaban trabajando Pedro, Jacobo, Juan y los demás pescadores que estaban ahí. Él llega y se acerca a esa orilla de la playa o del mar donde ellos estaban. Ahí a él se acerca, él le pide a Pedro, ya cuando ellos habían terminado de trabajar y que habían estado toda la noche trabajando y que estaban pescando. Fíjense, una ocasión estaba viendo un programa de esos de documentales que se hacen. Estaba viendo un programa de un barco pescador, ¿sí? Y esta gente pues sale de sus casas, a veces salen por días y duran algunas semanas allá en medio del mar, y ellos salen y su trabajo depende del fruto, del esfuerzo, de la pesca que ellos alcanzaron a realizar. Y a veces ellos, se veía, en ese programa ellos transmitían su tristeza cuando ellos sacaban sus canastas, sacaban sus redes, sacaban sus trampas, ¿verdad? Y veían ahí uno que otro pez ahí solo
defendiéndose en contra de la red, ¿verdad? Y ellos mostraban su frustración al respecto, ¿verdad? Pero también podía ver la alegría de ellos cuando en alguno de esos días en los que ellos estaban pescando, sacaban la jaula, y la sacaban pues con una buena cantidad de peces de buen tamaño. Y ellos agarraban uno y decían, pues este pesa tantos kilos. Y ellos estaban ya imaginándose en cuánto podían vender ese pez grande, ¿verdad? De muchos kilos, y en cuánto podían vender el otro, y cómo les iba a ir a ellos con esa buena cosecha. Al pensar en esta historia, vemos a estos hombres que salieron durante toda la noche, estuvieron intentando pescar, ya habían regresado, ya estaban lavando sus redes, y podía sentirse la tristeza, la frustración de quizá una ocasión más en la cual no les había ido bien en el trabajo, ¿sí? Entonces ellos, es como aquella persona que pone un puesto, ¿verdad? De taquitos o de tostadas o de lo que sea, y lleva toda su mercancía y resulta que no se vende, ¿verdad? Hay una frustración en ese momento y es normal entenderlo. ¿Por qué? Porque uno hace el trabajo con la esperanza de sacar un recurso para que le vaya bien a uno, para poder comprar algunas cosas o para poder hacerse uno de algunas cosas que uno quisiera, ¿verdad? Pero bueno, había frustración ahí en ese momento. Ahí estaban ellos. Y llega Jesús y le dice a Pedro, Pedro, por favor, retira tu barca tantito de la orilla de la playa. Y se sube el Señor Jesús y desde ahí empieza a traer unas enseñanzas a la gente, porque también nos dice la palabra que había una multitud que lo iba siguiendo, una multitud que estaba ahí buscándolo a él constantemente. Entonces él ya había dado su enseñanza y termina su enseñanza y le dice, Pedro, pues vamos hacia adentro, vamos a lo profundo, retira la barca y vámonos a pescar nuevamente. Y Pedro le dice, Señor, hemos pescado toda la noche, no hemos tenido nada. Casi de alguna manera decía, nosotros somos pescadores expertos, nosotros sabemos la hora en la que el pez sale, en la hora en la que se puede pescar. Pero está bien, en tu palabra vamos a echar, o por lo que tú estás diciendo, vamos a echar la red, vamos a ir a pescar otra vez. Y entonces Pedro va allá, de alguna manera en obediencia a lo que Jesús le había pedido que hiciera, de alguna manera con algo de confianza de que, bueno, Señor, pues tú eres el Señor, ¿verdad? Una persona con el temperamento como el de Pedro, que le des unas instrucciones, Pedro, por lo que podemos ver en la historia, por lo que podemos ver en la narración de los evangelios, el temperamento de Pedro no era una persona muy dócil, así que digamos, realmente Pedro era una persona, un temperamento imponente, era de un temperamento más bien de mando, no permitiendo tanto ser mandado, ¿verdad? Pero para que Pedro hubiese retirado esa barca y decidido ir más adentro, a pescar, bueno, alguna confianza pudo haber puesto en el Señor Jesucristo en ese momento. Entonces ya el Señor Jesús hace esa gran obra, hace esa manifestación de su poder, de su dominio sobre la naturaleza, su dominio sobre todas las cosas. Y entonces cuando ellos están sacando la red, pues era mucho, ellos hacen señas, viene otra barca, llenan las dos barcas de peces, regresan, hermanos, ellos otra vez a la orilla. Usted imagínense el asombro, el gozo que pudiera estar expresado, la maravilla, ¿verdad?, expresada en Pedro, en el rostro de Pedro, de ver la manifestación del poder de Jesús, cautivándolo a él. Pero Pedro hace algo en ese momento. Y Pedro lo que hace es reconocer a Jesús como Dios. ¿Por qué lo está reconociendo como Dios y no solamente como el maestro o no solamente como un profeta, sino lo está reconociendo como el Mesías, como el Señor? ¿Por qué? Porque Él le dice, apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador.
está viendo la santidad de Dios manifestado en la persona del Señor Jesús. La deidad de Dios en Cristo Jesús. Él lo está viendo, lo está manifestando, lo está palpando. Y lo que hace Él es, pues en ese momento Él se da cuenta de quién es Él y delante de quién está. Y hermanos, esa es la forma en la que el Señor cautiva, ¿sí? En muchos de los llamados en los que Dios hace un llamado, pero en el llamado el Señor hace cautiva a la persona a la que está llamando, la cautiva a reconocer que Él es un pecador y que Él es Dios. Yo soy un pecador y Él es Dios. Yo no merezco este privilegio. Él me está llamando a algo muy grande. Yo no soy la persona más digna para este llamado, pero tú en tu grandeza me estás llamando a mí. Y entonces es lo que Pedro estaba haciendo en este momento, reconociendo, estaba siendo cautivado, hermanos, por el Señor. Y miren, esto lo podemos ver de una manera que se repite, este patrón se repite en otros llamamientos. Por ejemplo, si vamos al libro de Isaías, en el capítulo 6, si vamos al libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 6, el Señor cautivó también a Isaías de una manera diferente, pero igual lo cautivó en su santidad al mostrarse a Isaías. Fíjense, en el capítulo 6, en el versículo 1, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, miren, casi parecida a la expresión a la de Pedro, la está diciendo Isaías también. Dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. O sea, vemos aquí a Isaías, hermanos, en una visión donde él está viendo la gloria de Dios, y está viendo cómo la gloria de Dios llena toda la tierra. Toda la tierra. La gloria del Señor está inundando toda la tierra. Ve la santidad del Señor y dice: ay de mí, porque mis ojos han visto la santidad de Dios. O sea, no es posible que un hombre pecador pueda, hermanos, percibir la santidad de Dios sin que muera. Él decía: ay de mí, que soy hombre pecador. Y vemos, hermanos, de alguna manera ahí también otra vez el Señor cautivando, el Señor llamando, y vemos al Señor manifestándose, y vemos una respuesta de parte de Isaías que le dice: Señor, yo no soy esa persona. O sea, yo no soy digno de estar aquí delante de ti. Soy un hombre pecador de labios, en medio de un pueblo inmundo que también es pecador. Y bueno, ya vemos que el Señor hace una obra de santificación en su vida, en la vida de Isaías, y luego le dice: ahora sí, ¿verdad? ¿A quién enviaré y quién irá por vosotros? Isaías dice: yo, Señor, yo voy. Yo hago eso que tú estás pidiendo. Ese llamado que tú estás haciendo, yo lo atiendo. Yo respondo a ese llamado. Pero también lo podemos ver, hermanos, en el llamamiento que Dios hizo a Moisés en Éxodo capítulo 3, en los primeros versículos también de este capítulo. Dice Éxodo capítulo 3, dice: apacentando Moisés
las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Fíjense, él dice: yo he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Casi le está diciendo Moisés: mira lo que yo voy a hacer, ¿sí? Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, llamado de parte de Dios, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Otra vez, Dios cautiva. ¿Cómo llamó Dios la atención de Moisés? A través de una visión grande en medio de una zarza que ardía en fuego. Y Moisés dice: voy a acercarme y voy a ver esa grande visión. ¿Cómo está pasando esto? Que hay un fuego en medio del desierto donde hay zarzas. Ahora, era normal ver zarzas en ese entonces, hermanos, en ese tiempo, que ardían. Ahorita, cuando los días estaban muy secos, antes de que empezara este periodo de lluvias, también se registraron varios incendios alrededor del área metropolitana de Monterrey. Y en carretera se podían ver algunos incendios que eran normales. La hierba estaba seca y era fácil que al estarse frotando una contra la otra, ¿verdad? Eso ardiera, ¿verdad? Bueno, en ese entonces también en el desierto, imagínense los calores, el sol del desierto pegando sobre zarzas que están completamente secas, ¿verdad? Era normal que hubiera una zarza ardiendo, pero lo que no era normal era que estuviese el fuego y que la zarza no se quemara, que la zarza no se estuviese consumiendo. Ahora, una hierba seca, hermanos, se consume inmediatamente. Es como paja, como una hojarasca. Usted le pone fuego y hace una llamarada que le llaman las de petate y se consumen inmediatamente. La zarza estaba seca, el fuego estaba ahí, pero la zarza no se consumía. Y dice Moisés: voy a ver qué pasa. Y se acerca y es cautivado y es llamado también por Dios. Y él dijo, él se tapó su rostro y tuvo miedo. ¿Por qué? Porque estaba delante de la presencia del Señor. Tenemos otro caso en el Nuevo Testamento, y es el llamamiento de Pablo. En Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. En los versículos del 1 al 6. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Iba en la mediodía. Usted ha caminado o lo que veíamos en la clase ahora, que aquí casi ya no caminamos, ¿verdad? Bueno, aunque sea que vaya a los refrescos, pero a veces ni a eso, ¿verdad? Saca su carro de la cochera y va a la esquina siguiente en un auto, ¿verdad? Y lo más que camina es del auto a la puerta de la tienda, ¿verdad? Pero bueno, vamos a suponer que usted camina. Yo creo que todos en algún momento hemos caminado en el mediodía, algunas cuadras, ¿no? Hemos caminado y el resplandor, hermanos, los ojos van casi cerrados porque está protegiéndose contra el brillo natural de la luz del sol del mediodía. Bueno, ellos iban en el mediodía, estaban en el mediodía.
Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. O sea, en mediodía ya estaba la luz, a todo lo que daba, y todavía un resplandor más grande de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que les decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dije, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es darte cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso, temblando y temeroso. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Cómo estaba Isaías? ¿Cómo estaba Moisés? ¿Y cómo estaba Pablo? Temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, ellos son humanos, como nosotros, y todos tienen una personalidad, como todos nosotros tenemos una personalidad, y todos responden al llamado de alguna manera diferente, como todos nosotros respondemos al llamado que Dios nos hace de una manera diferente. ¿Sí? Pero aquí vemos, hermanos, que el Señor cautiva, que el Señor se muestra, el Señor muestra su gloria y llama, cautiva la atención, nos hace saber. Cuando Dios llama a una persona, Dios te hace saber que es Dios el que te está llamando. Que es Dios, el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, el Dios del universo, el Dios creador de todas las cosas. El soberano, el rey, el omnipotente, Él es el que te está haciendo un llamado. Y eso, hermanos, eso te da temor. Eso te da, hermanos, espanto. Que no sabes qué hacer. No sabes. No sabes de qué manera va a impactar tu vida ese llamado que Dios está haciendo. No sabes muchas cosas que Dios va a hacer. Y a veces el tamaño y la magnitud de lo que viene, de lo que vendrá, hermanos, ni siquiera te lo alcanzas a imaginar. Porque es Dios el que va a hacer la obra. Dios le dijo a Moisés, he venido a salvar a mi pueblo. De alguna manera le está diciendo a Moisés, yo voy a salvar a mi pueblo. Nada más que te estoy llamando a ti para que tú vayas y les hables. Pero yo lo voy a hacer. Pero es normal la respuesta humana, la responsabilidad humana. Es normal ver distintos tipos de temores, distintos tipos, hermanos, de nervios, distintos tipos de a veces inclusive tratar de esquivar ese llamado que Dios hace, ¿verdad? Tenemos el llamado de Jonás y tenemos otros llamados también cuando Dios llama y las distintas formas en las que los hombres dan respuesta a ese llamado que Dios hace. Entonces, hermanos, vemos ahí al hombre reconoce su condición delante de Dios. Él dice, es que este es el que yo soy. Y es bien interesante, hermanos. Es bien interesante reconocer la condición delante de nuestro Dios. Porque el reino de Dios, hermanos, déjenme decirle así, no es un reino de voluntarios. No se desanime. No es un reino de voluntarios. No es que a alguien se le haya ocurrido y alguien haya pensado en su corazón y haya dicho, a mí me gustaría servirle a Dios. Yo quisiera servirle a Dios. Yo quisiera, pues, que Dios hiciera grandes cosas a través de mí. Hermano, no es así. Todo nace en la soberanía de Dios. Todo nace en el llamado de Dios. ¿Sí? Cuando Moisés, hermanos, quiso hacer él la obra, ahora, él ya había sido apartado por Dios desde el principio, ¿verdad? Pero él no había preparado su corazón. Y antes de que Moisés tuviera temor de servir a Dios, Moisés era un hombre, hermanos, arrebatado y un tanto violento. Moisés un día dijo, estoy viendo que algo está pasando mal aquí con la gente de Israel. Estoy viendo que un egipcio
está matando, está maltratando a uno de los hebreos. Y yo tengo que hacer algo. Y entonces Moisés, usando su fuerza, usando su lógica, usando su inteligencia, usando su poder físico, él arremetió contra el egipcio. ¿Y qué hizo? Lo mató. ¿Y qué pasó? Se metió en problemas, ¿verdad? Y eso le costó a Moisés tener que salir 40 años, ¿sí? A ir a prepararse, ¿verdad? Para aprender una cosa importante, que es la paciencia, la confianza, la fe en Dios, la dependencia de Dios, el reconocimiento de la grandeza de Dios y la soberanía de Dios. Moisés tenía buenas intenciones, pero hermanos, aún el reino de Dios no es un reino de buenas intenciones de los hombres, sino es un reino donde la voluntad de Dios impera, donde es Él el que llama y es Él el que capacita y es Él el que cautiva a aquellas personas a quienes Él llama. Y entonces vemos ahí, hermanos, a este Moisés que le costó mucho el tomar decisiones por él mismo acerca de lo que tenía que hacer. Cuando llegó la hora en la que Dios llamó a Moisés, entonces Moisés decía: Señor, acuérdate, yo soy tartamudo, yo soy una persona con muchas incapacidades, yo ¿cómo le voy a hacer para pararme delante del imponente faraón? ¿Quién soy yo? ¿Cómo le voy a hacer? Además, ¿cómo es que tu pueblo va a creer en mí? Tengo 40 años fuera, no he estado con ellos. ¿Cómo van a creer en mí? Pero hermanos, esos temores son importantes. Una ocasión, alguien me dijo que tenía cierto temor, pararse al frente y predicar la palabra de Dios. Cierto nervio. Y le dije: ojalá y nunca se te acabe ese nervio, para que nunca se te olvide la dependencia de Dios, para que nunca sientas que tú tienes la capacidad de hacer las cosas y que reconozcas quién es el que hace la obra en todo momento en ti y que sepas que es Dios el que actúa. Entonces, hermanos, sí, servir a Dios da temor. Sí, atender al llamado de Dios sí da miedo. Yo recuerdo el día que el Señor me llamó a mí al ministerio. Hermanos, primeramente Dios me cautivó a través me estuvo cautivando, pero una predicación en medio de un campamento, el Señor habló a mi corazón. Y sin más ni más, yo me paré en respuesta al llamado, a la invitación que se estaba haciendo. Y me entregué al Señor. Y no tiene que ser así con todos. Como les digo, cada caso es diferente. Y Dios trata con todos de manera diferente. Mi pastor casi no iba a los campamentos. Pero esa ocasión ahí estaba, en ese campamento. Y casi no iba porque el día siguiente, cuando termina el campamento, es el aniversario de la iglesia. Y hay mucho trabajo. Pero esa ocasión ahí estaba. Y entonces el predicador lo manda a llamar, voy con él, vamos a un lugar apartado, nos arrodillamos ahí en medio del campamento, delante de Dios, y le entrego mi vida. Pero no sabía nada, solamente había puro miedo en mí, nada más, puro temor. Después, unas semanas después de esto, íbamos caminando de la iglesia a mi casa, un amigo y yo de la iglesia, y me dice: Rogelio, ¿no tienes miedo? Le dije: sí, mucho. Me dice: pero entonces, ¿por qué lo hiciste? Dije: es que creo que Dios va a hacer algo, aún conmigo, porque había muchas cosas que cambiar en mí. Había muchas cosas que cambiar en mí. Y yo creo que Dios va a hacer algo. Y hermanos,
no ha sido inmediato que Dios me ha mostrado todas las cosas, pero es que Él me ha estado llevando de su mano cada momento a dar cada paso y ha estado trabajando en mi mente y puliendo mi corazón y puliendo mis pensamientos y trabajando en mi vida, ¿verdad? Ayudándome a crecer en la fe, a creer en Él y cada día cautivarme más en el Señor y en su gloria y en su grandeza y en lo que Él quiere hacer, de tal manera que su mente, hermanos, es para mí mi mente, lo que Él quiere hacer, el engrandecimiento de su reino es para mí. Yo solamente estoy pidiéndole a Dios sabiduría de cómo hacerlo, de cómo buscarlo, de cómo trabajar, cómo entregarme, y ese es mi compromiso. Pero siempre, hermanos, hay un temor. Ahora, en el caso aquí de Pedro particular, Jesús extiende un llamado a su servicio. Allí en el versículo 10, le dice a Pedro, mira Pedro, bueno, ¿viste esta pesca que hicimos? ¿Viste este poder? ¿Tú quedaste cautivado por esto? ¿Reconociste quién soy? ¿Reconoces quién eres tú? ¿Está bien? Ok, ahora ya no vas a ser pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres. Esa es la ilustración que utilizó el Señor Jesús para hacer un llamado a Él. ¿Sí? Y aunque la obra parezca difícil, y aunque parezca que es casi imposible, aunque conozcamos que el pueblo hebreo es un pueblo duro de servir, en otras palabras, en nuestros términos aquí locales, sería un pueblo cabezón, ¿sí? Eso es lo que es un pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Cuando una mamá le dice a su hijo, es que eres un cabezón, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo? Es que no entiendes, no te entra nada en la cabeza, ¿verdad? ¿Mande? Eres de dura cerviz, en términos espirituales, eso es lo que la mamá le está diciendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es lo que Pedro lo sabía y Pedro lo entendía. Pedro era un hebreo apasionado, era un judío fanático del judaísmo. Y Pedro sabía lo difícil. Había 400 años, hermanos, de que no se trataba, bueno, ya había venido Juan el Bautista algunos 30 años atrás de este evento, pero hermanos, había tiempo que Dios no trataba con su pueblo. Y ahora Dios está llamando a Pedro. Pedro sabía la magnitud del llamado. Y hermanos, algo que ustedes y yo tenemos que entender es que el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, el impacto del llamado siempre es grande. Una de las palabras que yo recuerdo de mi pastor era que él me decía, tú cuando pienses en la obra de Dios, piensa en grande, porque Dios es grande y Dios no va a hacer nada pequeño. Dios todo lo que hace, lo hace grande, porque Él es grande. Y hermanos, y eso da temor también. Pero al mismo tiempo uno reconoce que el que hace la obra, el que llama, el que va a trabajar, no son mis fuerzas, no es mi sabiduría, es el poder de Dios, es Dios el que va a hacer. Y por eso Dios lleva a Pedro y dice, mira Pedro, tú un pescador experimentado, tú un pescador profesional, tú un pescador con todas las artimañas que debe saber un pescador, todas las estrategias que debe conocer, no pescaste nada. Yo puedo pescar a la hora que yo quiera, porque yo soy Dios. Yo puedo hacer aún fuera del lugar que se debe de pescar, fuera de la hora que se debe de pescar, fuera de todo lo que sea, yo sigo siendo Dios. Pedro, entiende esto. Ya no vas a ser un pescador de hombres, ahora te estoy llamando a ser un pescador de hombres. Ese va a ser tu nuevo llamado. Y hermanos, Dios a todos nos llama a hacer distintas cosas. Todas tienen que ver con el reino del Señor, todo lo que Dios nos llama, porque eso es lo que Él está haciendo, estableciendo su reino para su gloria. Entonces, cualquier cosa que te pida tiene que ver con eso, hermano. No tiene que ver contigo, no tiene que ver con este mundo, no tiene que ver con los intereses de nadie, tiene que ver con los intereses de Dios y de su reino. Entonces Dios te puede llamar, hermano, te puede llamar dentro de la iglesia local, a hacer una obra en la iglesia local. Y la obra que estarás haciendo, hermanos, es una obra grande, porque el llamado a la iglesia local ha sido una obra grande. Es una obra de carácter y de impacto eterno. Lo que Dios ha llamado a la iglesia, hermanos, es a rescatar personas que van una eternidad al infierno y traerlas
a vivir una eternidad con Cristo Jesús, a sacarlos del lodo de las tinieblas y ponerlos en la luz admirable de Cristo Jesús. Y esa obra, hermanos, es grande, es enorme. Y cada cosa que se hace dentro de la iglesia debe contribuir para que la iglesia realice esta labor en el reino. Y no solamente rescate a esas personas, sino las convierta en discípulos de Jesucristo. Los convierta en seguidores de Cristo Jesús. Los edifique y los transforme a la imagen de Cristo Jesús. Para que la iglesia y los rescatados y los que han sido traídos de las tinieblas, esas personas puedan reflejar la luz de Cristo Jesús al mundo. Y esto se siga propagando durante todo el tiempo mientras Cristo Jesús decide venir nuevamente por todos sus escogidos a llevarlos con Él. Jesús, hermanos, extiende un llamado a su servicio. Y hace un llamado especial y hace un llamado particular a cada uno. Si tú me dijeras, ¿a qué te está llamando Dios a ti? Pues yo no te puedo decir. Pero Dios sí te puede decir. ¿Cómo puedes saber que Dios te está llamando? Yo no te voy a explicar un plan. Este es el paso A y este es el paso B y este es el paso C. Mira, va a pasar de esta manera. Así, así y así. De esta forma va a suceder. No te lo puedo decir. Lo que sí puedo decir es que antes de ese llamado, Dios va a cautivar tu corazón. Dios va a cautivar tu corazón. De tal manera que te sea muy difícil decirle que no al Señor. Resistirte y no querer aceptar. Jesús extiende ese llamado a su servicio y yo, hermanos, creo que no se ha acabado ni se ha cortado la mano de Jehová. Y yo creo, hermanos, que no ha sucedido que ya llegó el último de los que habían sido llamados en esta iglesia y Dios ya no va a llamar a nadie más. No creo eso. Yo lo que creo, hermanos, es que Dios va a llamar a más personas. Lo que sí le puedo decir es que estamos viviendo tiempos muy complicados y muy difíciles, que hacen a la iglesia ser una iglesia tibia y muy poco ferviente al Señor. Que la generación que sigue, que la generación con la que se va a trabajar, con la que se está trabajando, es una generación de poco compromiso y de poca excelencia hacia Dios. Pero usted y yo no vamos a estar conformes con eso, porque sabemos la clase de Dios que tenemos. Y Dios nos ha llamado, hermanos, a edificar su iglesia. Pero es necesario que alguien sea tocado por Dios, sea levantado por Dios, sea llamado por Dios, hermanos, a seguir sirviendo, a seguir trabajando, a contribuir, hermanos, en lo que Dios está queriendo hacer. Y vemos, hermanos, que Pedro responde a ese llamado. Dice aquí en el versículo 10 y 11, dice, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y en el versículo 11 vemos la respuesta, dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y una característica, hermanos, de aquella persona que ha sido llamada por Dios, es que no le cuesta dejar nada para hacer lo que Dios le ha pedido. Y eso es algo que Dios, hermanos, pone. Cuando Dios llamó al apóstol Pablo, el apóstol Pablo se olvidó de todo. Y empezó, hermanos, a servir al Señor ahora de manera correcta. Cuando Dios llamó a la mujer samaritana olvidó su cántaro y corrió a proclamar y a predicar el nombre de Jesucristo en aquel lugar. Cuando Dios llama a una persona no le cuesta dejar. Obviamente estoy hablando en un sentido, hermanos. Obviamente
sí cuesta, obviamente hay algo que tienes que dejar, obviamente hay muchas cosas que tienes que poner a un lado, obviamente tienes que agarrar las cosas en una balanza y tienes que decir esto no, y voy a agarrar lo que Cristo me está pidiendo que haga. Obviamente hay una toma de decisiones, o sea, no te conviertes en un robot que anda en automático en ese tiempo. Hay decisiones que estás tomando constantemente. Pero Dios, hermanos, te está llevando y te está cautivando en tu vida, y Dios te está dando la fe necesaria para considerar mucho más valioso el reino de Dios que cualquier otra cosa en la vida. Considerar mucho más valioso el ganar un alma para Cristo Jesús y llevarla a los pies que cualquier otra cosa. Considerar más valioso edificar una persona en su crecimiento espiritual que cualquier otra cosa en tu vida personal. Y eso, hermanos, eso es lo que Dios nos manda y eso es lo que Dios está pidiendo. Pedro, aquí dice la palabra, dejándolo todo, le siguió. Pero sacando los versículos y los pasajes del llamado que Dios hace a los apóstoles, a los discípulos y que hace a las mujeres, podemos ver, hermanos, también, no solamente en esta porción, sino en el versículo 27 al 32, vemos el llamado de Leví. Dentro del contexto de Lucas, dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, dice aquí el versículo 28, lea conmigo Lucas 5, 28. Vamos a leerlo juntos. Dice, y dejándolo todo, se levantó y siguió. ¿No es parecida a la frase a la que dice de Pedro, lo que hizo Pedro, Jacobo y Juan? Sí, es muy parecida, ¿verdad? Muy bien. Bueno, luego vemos también, hermanos, ahí en el capítulo 6, en los versículos del 12 hasta el 16, dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Discípulos tenía más, pero escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, y ahí está la lista de los 12 apóstoles. Pero si nos vamos al capítulo 8 y versículo 1, usted va a ver la respuesta de ellos. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quiénes? ¿Cuál fue la decisión que ellos tomaron? Seguirlo. Esa fue la decisión que ellos tomaron. Seguirlo. De tal manera, hermanos, que el hombre tiene una responsabilidad de decidir. ¿Lo haces o no lo haces? ¿Quieres hacerlo o no quieres hacerlo? Vemos a Jonás, hermanos, en la misma situación, a quien Dios llamó, le dijo, Jonás, levántate, ve a Nínive, ve, predícale a esta ciudad. Es una ciudad pecadora, es una ciudad que necesita arrepentirse, de lo contrario va a perecer. Entonces Jonás, levantándose, en lugar de hacer lo que Dios le dijo, él huyó de la presencia de Dios. Él corrió a Tarsis, a otro lugar, no el que Dios le había llamado. Él estaba haciendo su propia voluntad. Corrió lejos de lo que Dios le estaba pidiendo. Y así, hermanos, también vemos la responsabilidad. O sea, tú como hombre o como mujer, cuando Dios está llamando a tu vida, Dios te va a cautivar, Dios te va a mostrar quién es Él, a quién le vas a servir, por qué lo vas a hacer. Si no hay esto en tu vida, entonces tú tendrás que encontrar otra motivación para hacerlo. Pero la única motivación que mantiene a una persona en el ministerio y en el servicio al Señor, lo único que lo mantiene es precisamente, hermanos, la gloria de Dios. Es conocer a Dios, es saber quién es el que te ha llamado y el poder de quien te ha llamado, porque es el que te mantiene en el ministerio durante todo el tiempo. Él es el que está haciendo esa obra por su gracia, por su misericordia, por su poder, por su bondad.
Entonces, el hombre, hermanos, vemos aquí a Pedro, vemos a Mateo, vemos a los 12, pero también vemos ahí en el capítulo 8, que estamos, de Lucas. Dice, y algunas mujeres, versículo 2, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes a Cristo Jesús. Le servían a Él, ¿verdad? Le servían a Él, le servían a los 12 que estaban también trabajando y predicando en distintos lugares. ¿Usted sabe de dónde sacaban ellos los recursos para ir de un lado a otro? No tenían que pagar gasolina, no tenían que pagar casetas, ¿verdad? No tenían que pagar nada de eso, pero si ellos no estaban trabajando, si ellos no tenían una fuente de ingresos, si ellos habían renunciado a muchas cosas o a todas las cosas para predicar el evangelio del reino, ¿quién entonces sostenía, quién patrocinaba la obra del ministerio que Jesús estaba haciendo? ¿De dónde salían esos recursos? ¿Usted cree que eso no costaba? Decir, bueno, pues de aquí allá lo único que cuesta es caminar. Sí, pero a cierto lugar le va a dar hambre. Si hay ciertas inclemencias y no hay hospedaje, hay que pagar algún mesón. Hay que llegar a un lugar y quedarse y hospedarse en algún lugar. ¿Y quién va a pagar eso? ¿De dónde está? ¿De dónde sacaron esos recursos? Aquí vemos unas mujeres, hermanos, que estaban dispuestas a servirle al Señor Jesús de sus bienes. Dios nos ha llamado, hermanos, a servir. Dios nos ha llamado inclusive con llamamientos especiales y específicos a la iglesia. Y en esta congregación, hermanos, que conocemos a Jesús, que sabemos la obra de Él, sabemos que Él ha entregado su vida por nosotros, ha tomado nuestro lugar en la cruz, ha perdonado nuestros pecados, ha sellado nuestros nombres en el libro de la vida. Sabemos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Y qué vamos a hacer nosotros por Él? Yo te puedo extender una invitación a participar en un ministerio, pero muchas veces, hermanos, me han dejado colgado a mí con ministerios que he delegado. A veces me avisan que ya lo dejaron, a veces ni siquiera me avisan que ya no están haciendo nada. Porque yo no soy el que llama. El que llama es el Señor. A veces Dios me podrá usar para extender una invitación y detrás de todo esto el Espíritu Santo está llamando y ya está cautivando a esa persona, ¿verdad? Muchas veces quizá no. Como quisiera que Dios y el Espíritu Santo estuvieran esta mañana cautivando algunos corazones aquí en este lugar. Como quisiera que Él estuviera mostrando su gloria, su poder, su grandeza a alguno de nosotros. Y estuviese el Señor llamando a salir de donde estás, a dejarlo todo para servir al Señor. A veces hay que renunciar a algunos sueños, subordinarlos, decirle, Señor, yo tengo estos sueños, pero no se tienen que hacer como yo quiero. Aquí los pongo a tus pies. Si quieres nos olvidamos de ellos y hacemos otra cosa. Si tú quieres los tomamos y a través de ellos te servimos. Pero la actitud del corazón con la que uno renuncia y le entrega al Señor, le dice, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres tú hacer? Yo tengo este sueño en mi vida, pero me olvido, si quieres, ya no me acuerdo más de él. Lo dejamos atrás. Hacemos lo que tú digas. Solamente guíame. Solamente dame valor. Solamente dame la fuerza para poder hacerlo y mantenerme sirviéndote. Solamente que lo que haga realmente te honre a ti. Pero Señor, que seas tú el que hagas la obra, no yo. La obra de una persona, hermanos, esa no se puede sostener. Muere la persona y la obra, y a veces no necesita morir nada más con que se le acaben las ganas.
y ya no puede hacer más. Pero cuando el Espíritu Santo está haciendo algo, hermanos, no hay nada que lo pueda detener. No hay poder humano, no hay poder del infierno, no hay poder de ninguna hueste maldad que lo pueda frenar, porque es Dios quien hace la obra. Pero Dios, cuando hace la obra, Él escoge a hombres y mujeres, no por lo bueno que son, sino porque Él, en su amor, en su soberanía, Él escoge a quien quiere escoger. A quien Él quiere escoger, Él escoge. Los religiosos de ese tiempo estaban diciendo, ¿cómo es posible? ¿Por qué a Leví? Leví era un recaudador de impuestos, era un ratero. Esa era la fama que tenían todos ellos. Es más, para estar en el sistema, tenías que participar en el sistema. Entonces, ¿por qué a Leví? Pues porque Dios en su soberanía, Él no nos llama por lo que somos, sino por lo que Él es. Por eso nos llama. No nos llama por lo que nosotros hacemos, nos llama por lo que Él ya hizo. Y lo que Él puede hacer. Entonces, nadie merecemos servirle al Señor. Él nos llama por su misericordia, por nosotros y por muchos más, a quien Dios quiere rescatar a través del ministerio al que Dios te llame, o a la obra a la que Dios te llame. Capacitado o no capacitado. Capaz o no capaz. Con habilidades o sin ellas. Dios te puede utilizar. Porque es Él. Si Él te quiere capacitar, Él lo va a hacer. Si Él dice, no es necesario, así como estás está bien, porque así voy a mostrar mi gloria de una mejor manera, para que cuando las cosas salgan bien no te exalten a ti por lo que tú eres, sino para que el mundo pueda ver mi gloria en ti, a ti te voy a llamar. Por eso me llamó a mí. ¿Sí? Para que la gloria sea de Él y no mía. Y por eso Dios lo puede llamar a usted también. Cuando Moisés se sentía el hijo de la hija de Faraón, no fue muy útil en el reino de Dios. Pero cuando Moisés se sentía aquel cuidador de ovejas de su suegro, entonces Dios dijo, este humilde ahora ya está listo. Ahora me puede servir. Y así pasa con nosotros también. Mientras haya soberbia en nuestra vida y queramos nosotros decirle a Dios qué hacer y cómo hacer, no. Pero cuando nos sometemos a Él y le decimos, Dios, eres tú el que haces las cosas, yo aquí estoy. Yo solamente soy un instrumento. Dime para dónde vamos y dime qué hacemos. Y yo voy. Moisés, cuando entendió estas cosas, Moisés le dijo al Señor, Señor, yo voy. A donde quieras que vaya, yo iré. Nada más una cosa, si tu presencia no ha de ir conmigo, Dios, no me saques, por favor. No me mandes a ningún lugar sin tu presencia. Es la única condición que le puso por ahí Moisés al Señor. Cuando ya entendió, porque se defendió. Y cuando al final de cuentas Moisés dijo, no, voy a hacer lo que Dios dice, porque Él es el que tiene el poder para todo. Ok, Señor, voy. A donde me mandes voy. Nada más no me saques sin tu presencia. Porque sin la presencia de Dios, hermanos, no podemos hacer nada. La gracia de Dios obrando en las vidas de nosotros. Así que, hermano, si Dios te llama, ten temor. Sí, ten temor. Porque Él va a hacer algo grande. Porque Él es grande. Y porque el compromiso que Él te está llamando realmente es grande. Vamos a orar.